Como comentamos en el video anterior, la alimentación depende de factores sociales, geográficos, psicológicos y biológicos. A partir del presente video, comenzaremos a estudiar la parte biológica de la alimentación, la cual llamamos nutrición. En una definición más amplia, la nutrición es el proceso de asimilación de nutrientes que permiten mantener el equilibrio homeostático de un organismo, o como decimos comúnmente, mantener la salud. Tal proceso incluye la digestión, la absorción, la excreción y la regulación de moléculas que son metabolizadas dentro del organismo. Cabe mencionar que este proceso puede variar según la edad, la estatura, el sexo, el estado de salud, la genética y la composición de la microbiota de cada individuo. Pero antes de comenzar a adentrarnos en la nutrición humana, me gustaría recordar algunos conceptos básicos de física. Entendemos por energía a la capacidad de proporcionar un trabajo o movimiento a una masa. Por materia, todo aquello que ocupa un volumen y ocupa una masa. También es importante mencionar la ley de la conservación de la energía, la cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo cual se concluye que la materia es una forma de energía en reposo. Nosotros, seres humanos, somos materia animada, es decir, en constante transformación, y para mantenernos en vida, nos encontramos en una perpetua adquisición de materia en forma de compuestos químicos, los cuales llamamos nutrientes. Estos nutrientes son transformados en energía mecánica y calorífica que nos permite desplazarnos, o bien son utilizados para construir y reparar nuestras células. Si no adquirimos estos nutrientes en cantidades suficientes o si los ingerimos en cantidades excesivas, perderemos el equilibrio homeostático, o sea que nos enfermamos. Por ejemplo, si carecemos de hierro, nuestros glóbulos rojos no podrán transportar el oxígeno eficientemente, por lo cual nos sentiremos fatigados. A esta condición se le conoce como anemia. Por otro lado, si consumimos azúcares y grasas en exceso, acumularemos mucha grasa en nuestro organismo, lo cual nos podría detonar diabetes o enfermedades del corazón. Así que, para mantener la salud, necesitamos ingerir los nutrientes en cantidades necesarias según nuestro estilo de vida. Pero entonces, ¿cuáles son los nutrientes que requerimos? Bueno, para conocer esto, primero debemos saber cómo y de qué está conformado nuestro organismo. Todo parte de los elementos. Estos se unen para formar los compuestos que construyen los orgánulos. Después, varios orgánulos constituyen una célula, la cual, recordemos, es la unidad más pequeña de vida. Varias células pueden unirse para trabajar en conjunto y formar un tejido. Y a su vez, diferentes tipos de tejido pueden construir un órgano. Finalmente, diferentes órganos comunicados entre sí conforman un organismo. Entonces, teniendo en cuenta que los elementos químicos son la base del organismo y de toda materia, conozcamos aquellos que lo conforman. Como podemos ver en la tabla, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno juntos constituyen el 96% de los elementos presentes en el cuerpo humano. De hecho, estos son los elementos principales que están presentes en las moléculas de los macronutrientes. Y es por esta razón que los necesitamos en mayores cantidades. Los otros 11 elementos que constituyen el 3.8% del cuerpo humano son los micronutrientes. En la siguiente tabla podemos ver la lista de todos los nutrientes esenciales para nosotros los humanos. En la parte superior de la tabla tenemos los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, los cuales pueden ser transformados dentro de nuestras células en energía. En la parte inferior se encuentran los micronutrientes, las vitaminas y los minerales, los cuales no proporcionan energía y por lo tanto se necesitan en menores cantidades comparadas con los macro. El agua, aunque no aporta energía, es necesaria en grandes cantidades para el correcto funcionamiento del organismo. De los nutrientes de la tabla, solo aquellos en letras rojas no se consideran esenciales, ya que nuestras células los pueden sintetizar a partir de otras moléculas. En el siguiente recuadro se categorizan los nutrientes según sus funciones.
De los macronutrientes, solo los carbohidratos no intervienen ni en el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, ni en la regulación del metabolismo. En cuanto a los micronutrientes, aunque no proporcionan energía, tienen un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo del cuerpo, así como la regulación del metabolismo. Tanto los macro y los micronutrientes se encuentran contenidos en los alimentos, es decir, toda sustancia que sea digerible por nuestras enzimas digestivas y que puedan ser absorbidas por nuestras células. Los alimentos pueden provenir de tejidos vegetales o animales, pero aparte de los nutrientes, los alimentos de origen vegetal contienen fitoquímicos. Estas moléculas son compuestos que utilizan las plantas como medio de defensa contra seres vivos patógenos, competidores o depredadores. Por ejemplo, la nicotina es un fitoquímico que produce el tabaco para aniquilar los insectos que pretenden devorarla. Pero bueno, aunque estos compuestos constituyen el sistema de defensas de la planta, no significa que sean dañinas para el ser humano. En algunos casos, y en pequeñas cantidades, los fitoquímicos aportan beneficios para la salud. De hecho, la mayoría de los fármacos utilizados en la medicina son extraídos de las plantas. Por ejemplo, la salicina, que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, se extrajo originalmente de la corteza del sauce blanco y luego se produjo sintéticamente para convertirse en el medicamento común de venta libre conocido como aspirina. Y esto no es nada nuevo, pues nuestros ancestros se curaban comiendo ciertos tipos de hierba. Por dicha razón, la frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, tiene mucha relevancia. No obstante, dentro de los alimentos que consumimos cotidianamente, también existen fitoquímicos nocivos para la salud. Un ejemplo muy claro es el caso del ácido fítico, que se encuentra en las semillas, como por ejemplo las leguminosas. Este fitoquímico es considerado como antinutriente, pues tiene una fuerte acción secuestrante de varios minerales importantes como el calcio, magnesio, hierro y zinc. Cuando un mineral se une al ácido fítico se vuelve insoluble, precipita y no se absorbe en el intestino. Pero no te preocupes, este antinutriente es fácil de eliminar con la cocción o el remojo. De hecho, es por eso que se aconseja remojar los granos antes de cocerlo, lo cual ya habrás experimentado si alguna vez en tu vida preparaste frijoles. Pero bueno, dejemos por el momento a un lado los fitoquímicos, ya que hablaremos de ellos en otro video exclusivamente. Volvamos a los nutrientes. Ahora tal vez te preguntarás, ¿cuál es la principal fuente de energía? La respuesta es fácil, es el sol. Sí, de aquí emerge la energía de los seres fotosintéticos, los cuales son la base de la alimentación del resto de los seres vivos. ¿Y de dónde vienen los nutrientes? Bien, pues los elementos se encuentran repartidos en todo el planeta en diferentes estados físicos. En el suelo se encuentran los elementos sólidos, disueltos en agua se encuentran aquellos en estado líquido y en el aire aquellos en estado gaseoso. La magia ocurre cuando estos elementos son absorbidos por los seres autótrofos, como las plantas, las algas y algunas bacterias. Pues dentro de estos son combinados los elementos para sintetizar moléculas más complejas como los macro y micronutrientes. Por ejemplo, gracias a la energía obtenida durante la fotosíntesis, las plantas pueden sintetizar una molécula de carbohidratos y una molécula de oxígeno a partir de la transformación de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Entonces, a partir de los seres autótrofos, que son el primer eslabón de la cadena alimentaria, los nutrientes y energía comienzan a repartirse al resto de los seres vivos del planeta. En el segundo eslabón se encuentran los consumidores primarios, es decir, los que se alimentan directamente de las plantas, a los cuales conocemos como herbívoros. En el tercer eslabón están los consumidores secundarios, aquellos que se alimentan de la carne de los herbívoros, o sea, los carnívoros. Y en el tercer eslabón se encuentran los superdepredadores, es decir, los seres vivos que se alimentan tanto de plantas como de animales, como es el caso de nosotros los seres humanos. De hecho, nuestra dieta es muy variada porque tenemos la ventaja de alimentarnos de algas, champiñones, plantas y animales.
En resumidas palabras y de forma poética, nos nutrimos de agua, viento, tierra y luz. Esto es todo por el momento. Los espero en el siguiente video para estudiar los diferentes tipos de alimentos según su procedencia y su contenido nutrimental.